Señor, ya me acordé que era lo otro. Si alguien está llevando notas, si me puede recordar, conforme yo vaya desarrollando el tema, ¿verdad? ¿Por dónde fue que nos quedamos del tema de la perfecta voluntad del Señor? Eso es lo que voy a continuar el día de hoy. Primeramente Dios, en este culto y el siguiente, lo queremos terminar. Amén. Entonces, cuando hablamos, mis amados hermanos, de la perfecta voluntad del Señor, estamos entendiendo, ¿verdad?, de que prácticamente no es que sean los deseos, ¿verdad?, de Dios para nosotros, sino somos nosotros, mis amados hermanos, deleitándonos en medio de su dulce presencia, esforzándonos por hacer las cosas con excelencia, con agrado. ¿Por qué? Porque son para el Señor. Ya no más aquel pensamiento, ¿verdad?, de que como es para el Señor, yo no puedo, pero como es para el Señor, sino ustedes y yo sabemos que al Señor se le da lo mejor. Amén. Ustedes y yo vemos en la palabra del Señor, y esto es lo que yo quiero dejarles en su corazón, con parte de mi comentario, de que cuando el Señor, mis amados hermanos, llamó a los discípulos, la Biblia dice claramente que algunos, no todos, ¿verdad?, eran hombres sin letra, dando a entender que eran personas que probablemente ni podían leer ni podían escribir, eran pescadores. Y que Dios me libre, porque una vez un trabajo sea honrado, ningún trabajo denigra al hombre, ¿verdad? Pero tampoco era un trabajo honorable, por así decirlo. Era un trabajo que prácticamente uno tendría en aquellos tiempos que aprenderlo, porque ni modo, ¿verdad?, de algo tenía que vivir. Amén. Mas sin embargo el Señor los llama, y lo dice claramente la Biblia, hombres sin letra. Amén. Pero luego, y esto es lo que yo quiero que entendamos, en ese proceso, mis amados hermanos, de cercanía al Señor, ellos van cambiando, ellos van creciendo, y llega un punto en que los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, la misma gente se sorprenden de lo elocuentes, cómo predicaban con denuedo, cómo predicaban y decían, ¿acaso no son estos hombres sin letra? ¿Por qué predican así? Predicaban así, ¿por qué? Porque eso es parte, mis amados hermanos, de la perfecta voluntad del Señor para nosotros. Y es uno de los puntos, el único punto que estamos viendo, que crezcamos. Amén. Amén. O sea, no podemos, mis amados hermanos, llevar tantos años de evangelio y seguir igual, o pretender, como lo hablábamos el día de la doctrina básica, ¿verdad?, en lugar de irnos regenerando, irnos degenerando, sino tenemos que tener un crecimiento. Amén. Si así en lo literal, mis amados hermanos, la Biblia lo dice, ¿verdad?, por más que nosotros nos afanemos, ¿podemos agregarle un palmo o un codo a nuestra estatura? No. Entonces yo les digo, ¿qué hicimos nosotros para crecer y llegar al tamaño que tenemos? Si alguien me puede, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquí. A veces ni comíamos bien, mis amados hermanos, y llegamos ahí. ¿Por qué? Porque así le plugo al Señor. Amén. Entonces eso es un desarrollo natural, pero en lo espiritual sí necesitamos, mis amados hermanos, hacer algo. Ojo que otra cosa es la salvación, ¿verdad?, para acercarnos al Señor y para crecer. Amén. Entonces, si en lo literal hemos crecido a cierta estatura, en lo espiritual tiene que ser igual, mis amados hermanos, conforme los años cerca del Señor van pasando, algo nuevo nos tiene que dejar cada año. Amén. Y tal vez algún día, yo me acuerdo que el año pasado yo hacía esto, pero miren ahora en dónde me ha puesto el Señor. Amén. Esto es parte de la perfecta voluntad del Señor. La base bíblica de todo el tema, ¿verdad?, de la voluntad del Señor es Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde nos habla, mis amados hermanos, de que no tenemos que conformarnos o hacernos a este mundo, sino antes bien ser transformados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y de esa forma, no adaptándonos al mundo, siendo, con otras palabras, cambiando nuestra forma de pensar. Entonces vamos a comprobar, vamos a saber, vamos a disfrutar, amén, vamos a entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros.
dentro del tema hemos ido hablando de que prácticamente mientras que estemos en este cuerpo y en esta tierra, el ser perfectos, mis amados hermanos, en esta condición es imposible. Pero está escrito que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿en dónde se ve marcada la perfección en nuestras vidas? Yo se los he dicho y se los repito, en que por muy pequeño o por muy grande lo que el Señor me ponga a hacer, pero lo voy a hacer con excelencia. Amén. ¿Por qué? Porque es para el Señor, no solo, mis amados hermanos, por salir del paso. Explicamos, ¿verdad?, que esa palabra perfecta, de la perfecta voluntad, significa crecimiento mentalmente y alcanzar madurez. Bueno, esto ya lo hablé. No sé si alguien ya está por ahí dentro de sus notas, de más o menos en dónde me quedé. Bueno, si no, tomamos Salmos 1:5. Capaz que terminé y estoy predicando otra vez lo mismo. Pues no me aparece esa cita acá. Salmo 1:5. No será otro. Proverbios 1:2. Esa sí la tengo, pero Salmo 1:5 no la tengo. Si él pudo, yo también pudo. Sí, Proverbios 1:2 sí la tengo acá. Entonces sí vamos bien. Sí puedes acabar la lista. Entonces miren pues, mis amados hermanos. Estamos hablando de que entonces la perfecta voluntad del Señor, amén, es crecer. Crecer. Amén. Amén o no amén. Entonces, analicemos un poquito, mis amados hermanos. Recuérdense ustedes cuánto tiempo tienen de congregarse. Y esto va a ser una carretilla, una muletilla de toda la vida. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos de congregarnos y qué hemos logrado? ¿Qué hemos alcanzado? Porque definitivamente más de algo en nuestras vidas ha cambiado. ¿Decimos amén? Pero no es lo ideal. Porque recuérdense que ustedes y yo, y esto no se los pido yo, sino lo dice la Biblia, tenemos que alcanzar, mientras que estemos en esta tierra, una estatura. ¿Decimos amén? Y la estatura, lo dice claramente la Biblia, es la estatura de, aunque dice varón, no significa que las mujeres no. La estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es esa estatura de varón perfecto? Señor, no se haga mi voluntad, amén, sino la tuya. Yo quiero hacer esto, expresa su voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino voy a hacer tu voluntad. Y esa estatura de varón perfecto es la que nos lleva cada día a morir. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. ¿Por qué? Porque en más de algo, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que morir, tenemos que rendir, tenemos que entregar al Señor para entonces poder alcanzar esa estatura en medio de la cual lo más importante para nosotros tenga que ser agradar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Como se acuerdan, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, que porque nos es necesario, y la Biblia así lo muestra, que ustedes y yo tenemos capacidades para estar así centrados y hacer las cosas bien hechas, por lo menos en dos cosas, porque así lo dice la Biblia, que si hacemos una cosa por la mañana, no descansemos por la tarde. ¿Por qué? Porque ya sea que una, o quién sabe si las dos. Entonces dice una por la mañana, otra por la tarde. Amén. Tampoco es así literal, 12 del mediodía me pongo a hacer otra cosa. No, pero lo que la Biblia muestra dice, tenemos capacidad para poder hacer bien hechas por lo menos dos cosas. Aquí ya ustedes y yo decidimos, número uno, ¿verdad? Que tiene que ser la más importante, agradar al Señor sobre todas las cosas. Y aquí ya puede variar, ¿verdad? Para alguien puede ser más importante, qué sé yo, la familia, el trabajo, y cada uno de ustedes sabrá. Entonces nos es necesario hacer una cosa, pero sin descuidar sobre todo las cosas del Señor. Bueno, entonces, basándonos en este significado de la palabra perfecta voluntad, que significa crecimiento, esta es la base bíblica de Lucas 2:52.
en donde dice la palabra del Señor que Jesús crecía. Amén. Jesús crecía ¿en qué? Bien, según las versiones puede decir diferentes cosas. Esta que yo traigo dice en sabiduría. Alguna versión podrá decir en conocimiento. Al final de lo que nos interesa acá es que tiene que haber un crecimiento, mis amados hermanos. Decimos amén. Lucas 2:52. Dice también, y crecía en estatura, y crecía en gracia, vean, para con Dios y para con los hombres. Entonces, según esto, y si le agregamos algunas otras versiones, por lo menos en cuántos puntos, digámoslo así, crecía el Señor. Número 1, sabiduría. Si le agregamos lo que dice otra versión, conocimiento, ya serían 2, ¿verdad? Aquí podemos agregarle otra. Dice en estatura. Alguna otra versión dice crecía en edad. Ahí ya van 4, ¿verdad? Y al final, lo que sigue, casi todas dicen lo mismo. En gracia para con Dios. Pero es lo mismo crecer en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, por lo menos, ¿en cuántas cosas crecía? Por lo menos en las que mencionamos. Por lo menos en 6. Y les aseguro que si seguimos buscando más citas y más versiones, encontramos más. Pero ahorita hemos visto por lo menos 6. Entonces, si la estatura, mis amados hermanos, es Él, de varón perfecto, es Él, entonces yo creo que es lógico, ¿verdad? Y es práctico que veamos, mis amados hermanos, en las cosas en las que Él crecía. Amén. Y ustedes y yo tenemos que crecer en sabiduría y en conocimiento. Vean, aquí hay 2 versiones más. Una ya la agregamos y esta podemos agregarla porque no la agregamos. Dice, y Jesús seguía creciendo, vean, en cuerpo, dice, pero esta me gusta, y crecía también, dice, en mente. Vean, no es lo mismo crecer en mente a crecer en sabiduría, a crecer en conocimiento. Amén. Dice crecía en mente. Y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Luego esta otra dice, es la que ya les dije. Jesús crecía en sabiduría y en edad. Amén. Y gracia ante Dios y ante los hombres. Bueno, yo creo que aquí nos vamos a detener. 2 puntos importantes. Aunque el primero que dice, mis amados hermanos, es sabiduría, y por lo que la pastora dice de Proverbios 1:2, ahí fue donde me quedé. Pero quiero hacer el día de hoy un énfasis en estas 2 citas. Es la misma, solo que una es la versión Dios habla hoy y la otra es la Nácar Colunga. Entonces dice, crecía en mente. ¿Qué entienden ustedes por eso? Crecer en mente. En los pensamientos. Crecer en los pensamientos. ¿Alguien más? Pensamientos transformados, dice. ¿Alguien más? Ya está bueno, no estoy buscando ni que me digan algo en específico, solo que me ayuden. Crecer en mente. Entonces miren, conocimiento. Su mente ya, dejaba de ser como que, cambiaba, se transformaba al punto de decir, dejar las cosas terrenales y ver las espirituales. Por ahí te acercaste más, aunque dije que no buscaba nada. Miren pues, cuando hablamos de crecer en mente, mis amados hermanos, por ejemplo, algo así tan práctico y tan sencillo. ¿Han visto ustedes a sus hijos cuando que les digo tenían 5 años para abajo? Preocupados por qué van a comer, turbados, afanados, llorando. ¿En qué piensa uno a esa edad? En comer. A ellos, mis amados hermanos, no es que no les interese, sino simple y sencillamente su mentalidad no ha llegado a ese punto de ¿y de dónde gana dinero mi papi? ¿Y de dónde gana dinero mi mami? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué?
Porque a esas edades, mis amados hermanos, la mente está, lo vamos a decir así, es pura, es inocente, no tiene afanes, no tiene cargas, no tiene preocupaciones. Pero díganme ustedes, una edad en la que ya uno se empieza a preocupar por qué va a comer. O una edad en la que uno tal vez no se preocupa por qué va a comer uno, sino qué le va a dar de comer a mis hijos. A la edad en la que el esposo es irresponsable, pero me doy a entender con ese ejemplo. O sea, cambiar, crecer en mente. Miren, si cada uno de nosotros hubiéramos, a la edad que tenemos, crecido en mente antes, ¿creen que nos preocuparíamos por el dinero? ¿Y por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos andamos tronando los dedos? ¿Por qué no hayamos qué hacer? Porque no hay 5 quetzales. Porque seguimos, aquí algo lo que decía Jairo, con nuestra mente. Cuando digo terrenal no me refiero a que sea pecadora, porque ni modo hay que comer, ¿verdad? Pero con pensamientos más llenos de lo de la tierra que de lo espiritual. La Biblia claramente dice que miremos a los pajaritos, dice. ¿Han visto ustedes un pájaro ahí lleno de nervios porque no tiene que comer? ¿Lo han visto preocupados? Y usted no se preocupe, don pájaro. Tenga, aquí le voy a dar. Ahorita me acordé un día que se me arruinó el carro blanco, el que teníamos, el pick-up blanco. Y allá en Prados había un electromecánico y le decían Gallo. Entonces me dijo mi papi, anda ahí, me dijo, y ahí preguntaba por Gallo. Bueno, y llegué yo, buenas, disculpe, está don Gallo. Vos don Gallo te buscan. Entonces, ¿han visto ustedes? Bueno, esos gallos es otra cosa, ¿va? ¿Han visto un animalito, mis amados hermanos, preocupados? ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese razonamiento, no tienen esa mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que ellos viven tranquilos, están libres. Y cuando uno menos se lo imagina, ya están robándose el pollo a la venta. Pero comieron. Amén. Entonces, este es un conflicto, mis amados hermanos, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si queremos crecer, si queremos dar esa estatura de varón perfecto, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Amén. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La Biblia dice claramente, ¿sí?, que aunque nuestro padre y nuestra madre, ¿qué dice? Pueden decirlo como quieran, nos abandonen, nos dejen, nos rechacen, nos maltraten. Aunque hagan todo eso con nosotros, ¿esa es razón suficiente para tirarnos al abandono? ¿Qué dice después? Aún como sean nuestros padres. Amén. Dios nos va a levantar. Pero ¿en dónde se centra eso? En nuestra mente. Vivimos preocupados, mis amados hermanos, por nuestros papás, por un montón de cosas. Y al final nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y si nuestra confianza está puesta en Dios, entonces eso es lo que Él necesita. ¿Para qué? Para que crezcamos, mis amados hermanos. Entonces, si el día de hoy o el día de ayer, mejor dicho, estábamos afanados o preocupados, Dios va a proveer. Ténganlo por seguro, Dios va a proveer. A tal punto, mis amados hermanos, que miren cómo somos. Ustedes y yo sabemos que en la Biblia está escrita la historia de aquella mujer que el profeta le dijo, ve y pide vasijas. ¿Qué le dijo? Prestadas, vacías. Y le dijo, ¿cuántas le dijo que pidiera? No pocas, dice. No pocas. Ayer le dije, yo a Gabriel, escogí unas corbatas ahí. ¿Cuántas corbatas escogiste vos, Luis? 4. Pues escogí vos 4. ¿Y si Luis hubiera escogido 10?
Ya no hubieran habido para Gabriel, ¿va? Pero ¿por qué les pongo este comentario? Porque a veces, mis amados hermanos, somos así. Le dicen, no pocas, pero no voy a las corbatas. Voy a esto. A que la Biblia claramente dice que el aceite dejó de fluir. ¿Cuándo? Cuando ya no habían vasijas. Y si la mujer hubiera salido a pedir más vasijas, y les aseguro que si siguiera pidiendo vasijas, ni siquiera se hubiera muerto, ahí estuviera fluyendo el aceite todavía. Se los aseguro. ¿Por qué? Porque así es como Dios actúa. ¿A dónde voy con esto? A que somos nosotros los que le ponemos límites a la obra y a la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo? No puedo. No tengo. No me alcanza. ¿No puede proveer Dios más abundantemente lo que necesitamos? ¿Y por qué no lo vemos? ¿Y por qué nos cuesta poder verlo? Porque no hemos crecido en mente. Amén. Entonces crezcamos, mis amados hermanos, en nuestra mentalidad, y Dios va a proveer. Amén. Miren, yo les pongo un ejemplo, mis amados hermanos, con lo de la casa, con la construcción. Miren, se terminó hasta cierto punto, bueno, como queríamos, hasta cierto punto, porque no queríamos terminarlo así. Pero yo dije, bueno, hasta aquí. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuánto creen que me sobró? Nada, así literalmente nada. Por eso les tuve que pagar con corbatas aquí. Nada, ni un centavo, ni un quetzal. Exactamente lo que tenía. Dije, bueno, tenía esto y me metí a hacerlo con eso. Lo que tenía se fue, pero la casa quedó como quedó y no sobró ni un centavo. ¿Y qué creen que hubiera pasado si yo decido seguir? Dios sigue enviando la provisión. Envió la provisión hasta que dijimos, ya. Y no fue poco, mis hermanos. Algunos les he contado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, hay un hombre que dice, bueno, si de todas formas, dice, hay que pensar, mejor pensemos en grandes. Yo le dije a mi papi, mire, yo creo que me venga. Bueno, no, la pastora le dijo, la cosa es que cuando él vino, yo quería que me ayudara a hacer un cuartito de lámina allá arriba. Yo estaba a pasar acá y cuando llegué, mira, mijo, lo vamos a hacer así. Ah, bueno, dije. Y quedaron 2 cuartotes, y yo quería un cuartito, y él dijo 2 cuartotes. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo las limitaciones están en nuestra mente. ¿Pero por qué? Exacto, porque no crecemos. Tampoco, mis amados hermanos, es también de estar pensando, tenemos que pensar realidades, tenemos que pensar según nuestra condición. Amén. Y ya poco a poco Dios va a ir proveyendo. Acuérdense que la Biblia claramente dice, uno de los milagros más grandes en el desierto, que muy pocas veces o tal vez nunca he escuchado predicar, solo mencionar, y hoy mismo yo lo voy a mencionar, es el milagro, mis amados hermanos, de cuando andaban en el desierto. La Biblia dice que conforme iban creciendo, así les crecían las vestiduras y las sandalias. Ya ahí no andaban, mira papi, mami, ya no tengo zapatos. Iban creciendo en estatura y les crecían las vestiduras. Iban creciendo de pie y les crecía la sandalia. Entonces la provisión ahí en el desierto fue llegando conforme iban creciendo. La vez pasada yo me metí de chute, y gracias a Dios aceptar mi comentario. Estábamos en una reunión de pastores y una pastora le pregunta a un pastor que el apóstol había enviado y le dice, mire pastor, yo quiero hacer una pregunta. A él le preguntó, yo me meto a responder. ¿Por qué le dices que yo veo que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, alguien puso su iglesia hace 5 años y tiene un montón de gente? Yo ya sabía por dónde iba, ¿va? Y hay algunos que tienen 12 años, ellos, y no crecen. Y vengo yo de chute, me permite, pastor.
Y le dije esto, lo del crecimiento, que conforme crecían, les crecía la vestidura. Yo eso es lo que pienso, humildemente. Así es, le dijo él. Ya no respondió el pastor. Entonces ahora, mis amados hermanos, queremos nosotros crecer. Acuérdense que esta es la perfecta voluntad del Señor. La perfecta voluntad del Señor es que ustedes y yo crezcamos. Amén. Miren, si ustedes y yo seguimos creciendo en nuestra mente, ténganlo por seguro, la iglesia crece en todo sentido. Pero hay muchas veces, ¿y por qué la iglesia no crece? Miren, alguien de acá de la iglesia le hizo un comentario a la pastora. Escuchen qué comentario le hizo. Le dijo de que cuando venía a la iglesia no sentía la presencia del Señor, pero que cuando escuchaba a otro pastor se derramaba. La pastora le tiró sus 2, 3, va. ¿Y cómo no me lo dijo a mí? Le hubiera dicho yo, ¿qué siente usted? ¿A qué les iba a decir? Y la pastora le habla y este fue el comentario que le dice. Es que yo ya me di cuenta, pastora, que todos en la iglesia estamos mal, le dice. Callados se quedaron, va. Entonces imagínense lo que dicen de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros mismos hablamos de nosotros, que todos nosotros estamos mal. Tal vez esta persona es la única, pero como nos mete a todos en el paquete. Así, pastor, necesita crecer en mente. ¿Cómo es sinvergüenza? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Ya parece la obra de ayer, va. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos. Amén. Entonces mientras que sigamos, o mejor, mientras que siga habiendo gente dentro de nosotros que piense que todos estamos mal, entonces ¿a dónde vamos a ir? Pero si cada uno de nosotros cambiamos nuestra mentalidad, crecemos, y no es lo que estamos viendo. Amén. Entonces supliquémosle al Señor, mis amados hermanos, si el Señor los trajo a esta iglesia y ya tienen tanto tiempo de estar en esta iglesia, entonces crezcan. No estemos esperando, mis amados hermanos, ninguna otra cosa, nada más. Sometámonos al Señor. No permitamos que nuestro corazón se endurezca, ni acomodarnos, ¿verdad? Hay una palabra que Johnny utiliza mucho, dice salir de nuestra zona de confort. Hagámoslo entonces en el nombre de Jesús. Amén. Y cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos, dice acá que crecía en cuerpo, pero también en mente. Conforme ustedes y yo vamos creciendo, mis amados hermanos, yo por ejemplo, conforme Mercy va creciendo, y ustedes lo han de haber visto, antes de estar estudiando, creen que ella se preocupaba por hacer tarea, pero ahora como ya está estudiando, mami, no hemos hecho tarea. O sea, su mentalidad va creciendo conforme va creciendo ella. Ya a la edad que nosotros tengamos, mis amados hermanos, nuestra mentalidad tiene que crecer. Amén. No podemos, imagínense ustedes, que de todo hay en la viña del Señor. Tener 40 años y con actitudes de una patoja de 17. Ay, la gran ganas dan de orarle al Señor. ¿Me voy dando a entender? ¿Me doy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, por favor, se los pido en el amor del Señor, crezcamos, cambiemos nuestra forma de pensar. Ahí ya les puse algunos ejemplos. Dios envía la provisión hasta donde nosotros digamos. Ahorita ya le estoy echando el ojo a ese blog. Sí, entonces mis amados hermanos, hagamos algo. No nos quedemos acomodados. Si somos hijos, mis papás. Si somos padres, mis hijos. Si somos trabajadores, el jefe. Si somos alumnos, los maestros. No nos acomodemos. Todo está en nuestra mente. Amén. Decía alguien, ya no me acuerdo qué decía, pero decía algo muy interesante. Si piensas que no puedes, como si piensas que sí puedes, tienes razón. Así yo digo, no puedo, no puedo. Y si yo digo, lo voy a intentar, me resulta salir. En mi vida, hermanos, yo había hecho una puerta
Dije, yo voy a probar. Y ahí me quedó la puerta, está torcida, pero ahí quedó. Ya el sol y el Señor, el clima se encargan de enderezarla. Yo tengo fe. Amén, mis amados hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos que crecer en mente. Si, miren, yo les digo algo, yo a veces le digo a la pastora, yo he vivido así tranquilo, hermano. Alguien una vez me regaló una tarjetita así, y le escribió en esa tarjetita, esto me pasó cuando yo estaba allá en San Cristóbal, y decía, aunque viva, porque fue una hermana, una señora, para que no se ponga celosa la pastora. Aunque viva, me dice, como en un desierto, siempre que lo miro como en un oasis. Porque a mí me ha ido como en feria, hermano. Pero nada me ha hecho así como que, no, me voy a ir a tirar el puente. Les aseguro que me tiro y caigo parado. Entonces, esas palabras me marcaron la vida, mis amados hermanos, porque así ha sido. Amén. Dios no nos ha desamparado. Amén. Pero también tenemos nosotros que hacer. Amén. Hubo un tiempo, mis amados hermanos, en el que, y esto así es en la vida, entonces ustedes vayan aprovechando los tiempos. Amén. Hubo un tiempo en el que todo, pero absolutamente todo lo que me entraba se iba para la iglesia. Ya ustedes saben lo que me pasó en las 3 iglesias, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que entonces ahora ya tengo familia y empecé a invertir en mi familia también. Y para honra y gloria de Dios, les digo, no he cumplido ni los 40 años y ya tenemos herencia para nuestros hijos. Así. Y no estoy hablando de eso de ahí. Eso de ahí. Que el Señor lo bendiga. Amén. Tengo que terminar, mis amados hermanos, porque ya me estoy poniendo algo carnal. Bueno, pero me di a entender. Entonces, en el amor del Señor, si ustedes tienen planes, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar hasta que Donald Trump vuelva a ser presidente? ¿Van a esperar eso? Entonces, ¿qué hay que esperar? Tener fe e iniciar. Iniciemos. Amén. Iniciemos. Amén, hermano. Amén. ¿Quieren realizar algo? Inicien. Dios se encarga, conforme vamos caminando, de enviar la provisión. Pero si toda la vida estamos, ¿y cuándo? Y no me alcanza. Nos va a alcanzar si junto con la provisión, lo que tenemos, ¿verdad? A eso le metemos fe y dejamos que Dios obre. Y lógicamente cumplamos con lo que es de Él. Y entonces Dios nos va a dar más abundantemente de lo que necesitamos. Y les repito, y la provisión se va a terminar hasta que ya no hayan vasijas. Hasta que ustedes digan, bueno, ya terminamos. Ya no hay provisión. Ahora Dios va a enviar otro tipo de provisión. Amén. Amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas al Señor.